Saludos, Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. En nuestro capítulo de hoy continuaremos con nuestro video anterior cuando Vader acudiría al sistema ajaquista a socavar una resistencia local auspiciada por la Rebelión, un cómic de la serie Rebellion del universo de Legends. Pero antes de continuar, no se olviden que al final de este video tenemos al ganador de este par de cómics en nuestro sorteo semanal. Pero en el planeta ajaquista, si acaso no lo vieron en el video anterior, había una base imperial fortificada que incluía un secreto y vital proyecto, una red de supercomputadoras que organizaban todos los movimientos de la flota imperial. Es por ello que algunos agentes rebeldes en medio de la revuelta de aquel planeta buscarían infiltrarse en aquella base para destruirla, aunque la presencia de Darth Vader sería sumamente efectiva para socavar a todos los insurgentes. Pero en un dado momento habría una fuerte explosión que cimbraría los túneles subterráneos por donde varios agentes rebeldes se habían infiltrado, y los derrumbes de la explosión serían contenidos por el uso de la fuerza de un antiguo maestro Jedi oscuro, con lo cual Vader se daría cuenta de que había un peligro oculto mucho mayor ahí y tendría que acudir para enfrentar a ese antiguo Jedi. Ese Jedi oscuro era el maestro Sardot, del cual ya les había hablado en un video anterior, porque él había sobrevivido a la Orden 66 traicionando a los Jedi como muchos otros Jedi caídos habían hecho para ponerse al servicio de Palpatine. Pero a final de cuentas el emperador los traicionaría a todos y los perseguiría por toda la galaxia, y el oscuro Sardot había logrado vivir en el exilio en el lejano planeta de Ajaquista como un influyente dueño de un casino. Es así como Sardot ayudaría a los rebeldes Will Tarson, Lainara, Dark Anil y a otros más a infiltrarse en la base imperial por túneles subterráneos con el único fin de destruirla. Esto mientras el líder de la resistencia local, Dunlan, provocaba el caos y se enfrentaba con sus tropas a Vader en las superficies del planeta. Pero en un dado momento los rebeldes se separarían y esto provocaría que el Jedi oscuro Sardot se quedara solo con Dark Anil, un viejo guerrero que aparentaba ser un Jedi aunque en realidad no usaba la fuerza. Pero Darka tenía en su posesión el antiguo sable del Jedi oscuro que había entrenado a Sardot, el malvado Lycan, un antiguo Jedi caído que casualmente había matado a la esposa y al hijo de Dark Anil cuando él era muy joven. En venganza, Dark Anil cazaría y terminaría por matar al Jedi oscuro Lycan, justo el maestro de Sardot. Por lo que al darse cuenta que Nil tenía el sable de su maestro, instantáneamente Sardot lo atacaría en medio de los túneles, llevándolos a una extrema confrontación con dos sables de luz rojos que se chocaban en la oscuridad. Y ahí Sardot se daría cuenta cuál bien entrenado con el sable de luz estaría Dark Anil, puesto que a pesar de no usar la fuerza sería un extraordinario combatiente. Pero en medio de la pelea habría una fuerte explosión en la superficie, justamente provocada momentos después de la muerte del líder de la resistencia, Dunlan, a manos de Vader. Es justo en ese momento que se daría un fuerte derrumbe en los túneles, por lo que Sardot tendría que defenderse usando la fuerza para no morir aplastado, lo cual después de 20 años de la Orden 66 tras haber vivido en las sombras, lo había revelado ante el asesino Jedi más grande de todos los tiempos. Pero la obsesión e ira de Sardot por matar a Dark Anil lo había cegado de no usar sus poderes. Y así, pocos momentos después, en medio de su combate, su mayor miedo aparecería frente de sí, justo el mismísimo Darth Vader con su sable de luz carmesí encendido para eliminarlos a los dos. Vader, antes de comenzar, irónicamente le daría las gracias a Sardot por darle la oportunidad de acabar lo que hace muchos años había comenzado, y también le diría a Sardot que disfrutaría mucho de aquel momento. Así, el sable de Vader se cruzaría con los sables de luz rojizos de los otros dos, en una auténtica danza de luces sanguíneas en medio de la oscuridad de los túneles de Ajaquista. Vader se enfrentaría a los dos sin ningún problema, pero se concentraría tanto sobre Sardot que incluso Dark Anil lo atacaría por detrás, hiriéndolo en el hombro, lo cual instantáneamente desataría la furia de Vader al usar un empuje de la fuerza para lanzar muy lejos de ahí al viejo
viejo guerrero, dejándolo inconsciente por un momento. Es así que Vader usaría todo su poder contra el Jedi oscuro Sardot, que estaba aterrado de miedo al combatir con el ejecutor más importante del Imperio. Y Sardot, al no poder resistir el poder en la fuerza de Vader, le rogaría: ¿por qué casarnos? Nosotros le ayudamos al emperador, podríamos servirles. Yo mismo podía ser tu aliado. En ese momento, Vader en su brutalidad desarmaría a Sardot sin ningún problema y apuntaría la hoja de su sable carmesí hacia el rostro de Sardot. Y ahí Vader se burlaría cruelmente de él, diciéndole que si se sentía digno de ser su aliado, entonces no le debería de estar pidiendo misericordia. Y así Vader lo atravesaría con su hoja carmesí, disfrutando lo grato que era asesinar a uno de los últimos Jedi oscuros que quedaban vivos en la galaxia. Entonces Vader reclamaría para sí el sable de luz de Sardot, mientras a la distancia el guerrero herido Dark Anil caía capturado a las manos de Vader. Pero mientras todo esto sucedía en los túneles, los rebeldes Will Tarson y la Inara se infiltrarían a la base imperial e instalarían secretamente un transmisor de datos que, actuando de forma encubierta, enviaría todos los datos de las supercomputadoras que incluían toda la información sobre los movimientos de la flota imperial directamente a la Alianza Rebelde. Pero justamente antes de poder instalarlo, serían abrumados por la cantidad de fuerzas imperiales que los rodeaban. Y ahí Vader se aparecería en el momento justo para frustrar los planes de los rebeldes. E incluso estrangularía a la Inara, la amante de Will Tarson, poniéndolo entonces en un serio predicamento. Y al ver en el estrangulamiento cómo la vida de la mujer que amaba se iba, Tarson decidiría traicionar a la mismísima Alianza Rebelde y abandonar la misión, diciéndole a Vader todo lo que sabía sobre la rebelión y de su plan de instalar aquel transmisor para conocer todos los movimientos del Imperio. Es así como el ejecutor más importante del Imperio obtendría una gran victoria contra la rebelión, puesto que Vader no solo habría matado a varios de los rebeldes o Jedi oscuros que habían conspirado contra el Imperio, sino que también terminaría encerrando a muchos otros como Dark Anil, y usaría el transmisor rebelde que le había contado Will Tarson como un arma en su favor para suministrar información falsa a la rebelión y así traer a Luke Skywalker y a Leia Organa, los verdaderos líderes de la rebelión, en una trampa futura. Y para aquellos que quieran oír a La Sombra del Imperio en un podcast de casi 2 horas hablando de spoilers del episodio 8, tras todo lo acontecido en la D23 de Disney, los invito a escuchar en el programa en el que estuve con mis amigos de Desde la Barra de Abel, el cual les dejaré un link en la descripción del video. Y debo anunciar que el ganador del sorteo de esta semana de los cómics número 21 y 22 de la serie de Star Wars es Jesús Flores, que incluso nos dijo que nunca se sacaba nada en ningún sorteo. Pero mira, Master, la fuerza ha hablado. Contáctame por Facebook para revisar todos los detalles para poder enviarte este cómic. Pero si en esta ocasión no ganaron, no se preocupen, porque en el sorteo de la próxima semana estaremos rifando las ediciones número 3 de Star Wars y la número 10 de Darth Vader de Marvel. Y para participar solamente necesitan estar suscritos al canal, darle me gusta a este video y dejar un comentario o pregunta para la sección de la pregunta del día. Y así el próximo lunes daremos al ganador de este concurso. Porque si buscan cómics de Star Wars, el lugar correcto es The Comic Society, la tienda más completa en Latinoamérica para pedir y reservar en línea todo tipo de cómics, incluso todos los previos que se vienen antes del lanzamiento de los últimos Jedi. Y como siempre, Masters de Star Wars, gracias por llevar este canal a galaxias muy lejanas. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, La Sombra del Imperio.